¿Quieres robar? Roba, no te va a pasar nada. Pero eso sí, las leyes que hagas tienen que ser a mi favor. Nadie te va a meter preso si robas. Entonces, ¿qué hace el congresista? ¿Qué hace el funcionario? ¿Qué hace el gobierno? Tiene que amoldarse al sistema. Si no quieres este sistema, ¿para qué has ocupado un cargo? Yo no te he puesto un fusil para que tú ocupes un cargo. No, tú has querido, tú has postulado. ¿Y ahora qué te quejas? Tienes que servirme a mí, porque yo te estoy pagando. Te estoy dando asesores, te doy secretarias, te doy técnicos, te doy seguridad, te doy todo. Y encima tienes dinero y te doy todas las gollorías. ¿Y me vas a hacer una ley contra mí? ¿Tú qué eres? ¿Ah? Entonces, amigo, ¿qué hace el congresista? Tiene que hacer leyes a favor de ellos. ¿Me haces una ley a favor del pobre? Carajo, yo muevo todo mi aparato. Machuco un botón y ya tengo en mis manos toda tu familia. Dónde trabaja, qué hace, todo tengo en la pantalla. Y doy la orden. Señores, Ministerio de Trabajo, saquen estas personas de estas instituciones, porque son peligrosas. ¿Y qué hacen ellos? Lo retiran. Y chantajean por cualquier cosa y te retiran. Y luego voy donde el congresista. Bien, investiguen al congresista. A ver, señor, su hoja de vida. Señor, no tiene antecedentes. Bien. Prensa, difámelo. Y la prensa te difama. Este es violador, señores, acá está. A ellos no le pasa nada por difamar. No, carajo, tienen el apoyo del poder. Te chantajean y ya está preparado el Ministerio Público. Ah, señor, prisión preventiva. Te fregaste, carajo. El juez, carajo, esa es una mancha. ¿Cómo me puedes decir que siendo congresista, siendo funcionario o siendo presidente, vas a servir a pobre? Si la historia te está diciendo que no es así, el resto ya es fanatismo, ya. ¿Me da cuenta? Por ejemplo, Dina va a formar su gabinete. Ella es la que forma. Ponte que venga donde mí y me diga, señor, necesito sus servicios para que ocupe una cartera. Si yo la conozco, ella que es una mafiosa, ¿cómo le voy a decir sí? No, muy agradecido. Gracias por la invitación, pero ahí no más. Pero si yo le acepto, es porque soy un mafioso, pues. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a un ministro que haga, no, acuerdos a favor del campesino? ¿Cómo le vas a pedir tú? Estás perdiendo el tiempo. Esos son mafiosos, carajo. ¿Cómo le vas a decir a un congresista, le vas a reclamar para que legisle a favor del campesino? Son mafiosos. Entonces, amigo, lo que tienes que hacer tú, entonces, ¿qué cosa es? Lo que tienes que hacer tú es, amigo, agarrar y ya no leyes, porque en el mundo existen dos poderes, el poder popular y el poder oficial. Si tú entras al poder oficial, tienes que robar. Si no te colocas al servicio de los grupos de poder, no, te meten a la cárcel. Tienes que colocarte dentro de la propiedad privada y servir a intereses foráneos. Si no, ¿para qué has postulado al poder oficial? Te vas al otro poder. ¿Cuál es el otro poder? El poder popular. Yo, por ejemplo, ¿a dónde quiero postular si quiero servir al pobre, campesino, obrero, minero? ¿Voy a postular al poder oficial o al poder popular? Al poder popular.
llego al movimiento campesino, comienzo a organizar, comienzo a hablar de qué es semifeudalidad, qué es el feudalismo, qué pasó, y comienzo a organizar. Ahí el campesino me va a condecorar. Ahí el campesino me va a reelegir. Y si hay robo, ahí el campesino en pleno campo me va a colgar. Pero en el poder oficial robas, carajo, te ascienden, te condecoran. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, ¿está claro o no, compañero? Esto es un análisis dialéctico. ¿Y, amigo? Sí, compañero. Jaime, manifestabas que estos congresistas, por angas y mangas, van a servir al capitalismo, a este sistema. Entonces, ¿se meten tontamente o ya sabiendo ya? Por ejemplo, Salas, por ejemplo, estaba en una reunión ahora y los demás también estuvieron en reunión. No tienen apoyo del pueblo, por más que sean pues sus fanáticos. Entonces hay un rechazo a estos politiqueros, digamos así, ¿no? Ellos se meten, ahorita sabe, por ejemplo, Salas, que es parte del sistema, o adentro ya le van a decir, oye, eres del sistema, y tontamente se va a meter estos candidatos y congresistas, Jaime. Compañero, todo aquel que postula al Estado es porque está de acuerdo con esta clase dominante y el capitalismo. Todos los que postulan al Estado. Y aquel que llega a ocupar un cargo y quiera servir al pueblo, el Estado mueve un botón, ya lo dije, y lo retira, lo difama, lo chantajea y lo mete a la cárcel. Está para Castillo. Castillo, ¿qué te está demostrando en la práctica? ¿O qué te demostró en la práctica? ¿Qué te está diciendo? No seas bribón, creyendo que con las elecciones vas a desarrollar un país. Eso te está diciendo. Entonces, ¿para qué vas a postular? ¿Para qué vas a apoyar las elecciones? ¿Para qué? Vas a justificar el robo por 5 años. Hace poco dije, yo le doy la razón a Montoya, le doy la razón a ellos. Dijeron, tú me has dado el poder, ¿y ahora qué te quejas? Tú has votado, tú has elegido, ahora te quejas. Y no es solamente ahora. El pueblo peruano ha votado 203 años. Y el pueblo sabe que cada vez que vota va a perder. Y yo voy a ganar. Sí, amigo. Jaimito, buenas tardes con todos. Pero si teniendo mayoría en el Congreso las cosas cambian, ¿ah? Bien, yo te pregunto, ¿quién va a tener mayoría en el Congreso? Si vemos que efectivamente Salas puede tener mayoría en el Congreso, pero va a tener mayoría en el Congreso, pero cambia la regla del juego, ¿eh? Pero escúchame, amigo, escúchame. Primeramente, ¿ha habido mayoría en el Congreso? Siempre ha habido mayoría. Y siempre ha habido minoría. Entonces yo te pregunto, durante los 203 años, esa mayoría en el Congreso, que siempre lo han habido cada 5 años, dime, ¿qué ha hecho a favor del pueblo? Pero esa mayoría que siempre ha trabajado a favor de la derecha, pues, porque en la izquierda cuando ha entrado no ha tenido mayoría. Humala no tiene mayoría. Mira, amigo. Oleo tampoco no tenía mayoría, pero entró con el puesto de la izquierda. ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa si ahora, ¿qué pasa si ahora vendría un vendaval? Porque en provincia la gente está cansado de la clase política de Lima. ¿Qué pasa si tiene 70-80% de congresistas? Claro. Ahí la regla de juego cambiaría. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa, pues, amigo? A ver, explícame, porque de repente yo ignoro algo. ¿Qué pasa? Claro, las leyes que han sacado este gobierno tendrían que ser entrar en observación. Y así mismo, hay otras leyes a favor de la mayoría. ¿Qué es lo que se requiere, no? Vuelvo a repetirte. Si la mayoría del Congreso legisla
legislan, según tú, a favor del pobre, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué pasa? Va a cambiar toda la política en el país, pues, hermano. Tú pareces niño, amigo. Mira, ve, escúchame pues. ¿Sabes qué pasa? ¿Tú crees que los grupos de poder van a permitir que la mayoría del Congreso haga leyes a favor del pueblo? ¿Tú crees que la Fuerza Armada, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, va a permitir que la mayoría de congresistas hagan leyes a favor del campesino? ¿Ah? Eso es lo que estamos pensando. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que estamos preguntando. Y siempre ha sido así. Amigo, pero escúchame, te estoy dando la razón. No, pero ahora ¿qué pasó me dices, en México? No tuvo mayoría Obrador López. ¿Y qué hizo? Claro, no ha hecho el 100% porque el tiempo no alcanza, pero no. No, El tiempo no ¿qué alcanza. hizo? Pero al menos ha trabajado de la mejor manera para el pueblo. Eso es, pues, Claro. servir al capitalismo. Obrador sirve al capitalismo. Gustavo Petro sirve al capitalismo. Lula es un hombre del capitalismo. Yo te estoy diciendo, ¿qué pasa con un Congreso mayoritario que haga leyes a favor del pobre? ¿Qué pasa? Amigo, hay golpe de Estado con el aparato militar. Ahí no está Fujimori. ¿Qué hizo? Un golpe. ¿Y quién lo respaldó? Estados Unidos. No, la Fuerza Armada. Pero la orden nació de ellos, pues. ¿Ah? La orden nació de ellos, apoyado por ellos. ¿Quién iba a luchar contra los Estados Unidos? Escucha, pues, hijo, mira, ve. Claro. La Fuerza Armada está en manos de los grupos de poder y está en manos del capitalismo. Por eso, ¿de quién los apoya Estados Unidos? Basta que Estados Unidos mueva el dedo y todos aceptan. Entonces, ¿cómo me dices? ¿Cómo me dices? No te entiendo. ¿Cómo me dices que un Congreso mayoritario va a servir al pueblo? Nunca. Entonces, amigo, no. En segundo lugar, tú me dices y me has hablado del nacionalismo. Yo te pregunto, ¿el nacionalismo es un estropajo del capitalismo o no? Sí. No, yo no hablo de nacionalismo. Yo estoy diciendo, sí hablaste de nacionalismo. No hablo de nacionalismo. En un momento habló de Hablaste de nacionalismo. No, mencionó Ollanta, mencionó. No, No, habló de No. nacionalismo. No. Y yo estoy mal entonces. Hablaste que una cuestión nacionalista o un partido nacionalista o un congreso así dijiste. Mana, Toledo, No, no, izquierda. hablaste de nacionalismo. Ah. Mira, ve, ¿el nacionalismo es un estropajo del capitalismo o no? Sí. En economía, en filosofía, en sociología. Y yo te doy las fechas, te doy los autores, te doy los hombres. Entonces, compañero, vuelvo a repetir, tengamos mayoría en el Congreso, amigo, el Congreso es controlado por la Fuerza Armada, por los grupos de poder y el capitalismo, porque es su instrumento de ellos. No es un instrumento de nosotros, es un instrumento de ellos, ya lo dije. Yo ocupo un escaño como congresista. Carajo, la llamada me llega a mí, porque yo soy el ente político. No le llega a los técnicos, a los asesores, no, a mí me llega. Yo basta que diga sí, todo sale rápido, ellos se encargan ya. Pero a mí me llega. No estoy de acuerdo, ya dije lo que me va a pasar. Entonces, ¿para qué voy a ir pues a ocupar un cargo? ¿Para qué? Solamente para enriquecerme. Pero de ahí a servir al pueblo, jamás, pues compañero, jamás. ¿Por qué? Porque me van a tildar de terrorista. Oiga, ¿usted está de acuerdo, carajo, con el movimiento? No, sáquenlo, carajo. Un momento, señor. Pero él ha ganado las elecciones. Ahí están los Fuerza Armada. Hay un ejemplo.